Continuamos. Bien. Me oí como locutor de la televisión, ¿verdad? Continuamos. Así dice. ¿Está escuchando el ruido de afuera? ¿Un ruido? Bien. Ok. Estamos escuchando, vamos a escuchar unos golpecitos, no crean que es mi corazón. Pero bueno, con esta pandemia, la verdad, tuvimos muchas dificultades para poder conseguir un sitio en donde poder transmitir, un sitio que tuviera buena internet, que no se nos cayera. Pero bueno, pues todos estamos allí ideando cómo entrarle a esto, ¿verdad? Bien, quisiera yo saber si hay alguna pregunta del tema anterior. Ya ahorita ya tuvieron la oportunidad como discernir, porque sí entiendo que fue mucha información y que en algunos casos, pues algunas veces sí quedan algunas dudas. A ver, ¿hay alguien que quiera participar? ¿A la de 3? A ver, a veces no lo hacemos porque a lo mejor no nos gusta cómo nos escuchemos en la televisión. Precisamente este paciente que yo les decía que no quería participar en ser un modelo para un curso o para filmarlo, incluso después le dije, bueno, pues que sea en privado, pero hay mucha gente que no le gusta cómo se ve. Bueno, pues es parte también de lo que tenemos que cambiar aquí, ¿verdad? O sea, nosotros nos vemos y nos tenemos que ver bien. Saludables, alegres, entusiastas, inteligentes, porque también la inteligencia también se refleja. ¿Ya? Angélica. A ver, Angélica, adelante. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Nada más una duda, como yo estoy tomando ahora el TBC, BCE2, ¿verdad? Sí. Yo no he tomado el primero, nada más quería saber si me voy a ir acoplando a la técnica, ¿no? A la técnica que tienen. Sí, ahorita con lo de la parte de las emociones, pues sí, veo que es mucha información, pero no he entendido, no he aterrizado todavía cómo lo vamos a utilizar. Por eso preguntaba. Bien. Ahí, bueno, ya todos saben que prácticamente es por un comando, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, ahorita si yo le pregunto, a ver, Angélica Pacheco, voy a utilizar mis dedos, ¿eh? Es kinestesia. Angélica Pacheco, dame un sí. Aquí ya la voy a tutear, ¿verdad? Dame un sí. ¿Por qué la tengo que tutear? Porque el cerebro no entiende la palabra no. Acuérdense que dijimos en un principio, es aquí y ahora. ¿Ya? Entonces, Angélica Pacheco, dame un sí. ¿Tienes emociones atrapadas? Sí, hay emociones atrapadas. Y entonces la lista de Brian Action la voy a marcar igual que las demás, ¿ya? Por nombre. Entonces voy a decir, a ver, ¿qué emociones atrapadas tienes? ¿Ya? De la columna A, de la columna B, de la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la fila 6 de Brian Nelson, en la columna B, hay soberbia, vergüenza, hay vergüenza. Entonces, yo pregunto, ¿puedes eliminar emociones de vergüenza desde tus células? Sí. ¿Tienes más emociones atrapadas? Sí. De la columna A, de la columna B, de la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soberbia, vergüenza, shock. Elimínala. ¿Tienes más emociones atrapadas?
atrapadas, sí. De la columna A, de la columna B, de la columna D, F, G, de la G. 87, ahí ya voy por número. Bueno, yo las tengo numeradas, ¿eh? 87, 88, 89. Remordimiento. ¿Tienes remordimiento? Sí. ¿Lo puedes eliminar? Sí. Elimina. ¿Tiene más emociones atrapadas? No. ¿Cómo se siente, Angélica? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Paz. Relajamiento, paz. O sea, aparte de la respiración, se relajó. Sí, sí, he estado muy estresada. Y ahorita cómo está calmadita, receptiva, Sí. inteligente, ¿verdad? Bonita, ¿verdad? Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. No, pues todas las mujeres son bonitas, ¿eh? O sea, ahí para que no se me huele, todas, ¿eh? ¿Sí? Pero aquí lo importante es cómo me perciba yo, ¿verdad? Porque hay gente que tiene facciones finas, que prácticamente para algunos pueden ser atractivas, pero que se sienten feas. ¿Por qué? Porque esa situación de vergüenza, esa emoción de vergüenza, es porque alguien les dijo que estaban feas y se lo creyeron, ¿verdad? Entonces, eres una niña fea, ¿verdad? Ya soy fea. Y eso hace muchísimo daño, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga sus consultantes ahí, pues obviamente usted tiene que empezar por los balances energéticos, que prácticamente nuestro creador va a dar su tema, pero también tiene que irse mucho hacia las emociones, ¿ya? Usted no puede ayudarle a ninguna persona que no está dispuesta a ayudarse a sí misma. Nosotros hacemos todo lo que las personas dicen con una orden a su cerebro, nuestro cerebro a su cerebro, para que eliminen lo que tienen que eliminar, lo que dijimos que tienen que eliminar, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que le digo, a veces se sienten así, que no son muy agradables. Incluso esa emoción a veces provoca unos olores corporales que son aparentemente desagradables para las personas, ¿verdad? Y a cada rato se andan perfumando y andan viendo si no huelen mal, etc. O sea, es un problema que prácticamente se viene hacia, ¿cómo se llama? Hasta nuestra psique, hasta nuestro corazón, ¿verdad? Bien, con eso queda. Tengo una pregunta. A ver, aguanta un ratito. Nada más, a ver, Angélica, ¿con eso queda? Sí, maestro, muchas gracias. Perfecto. A ver, Kelly, ahora sí. Díganme. Sí, mi nombre es... Quería saber si las emociones latinas también sirven para las americanas o nada más de la lista de la Bradley Nelson. Yo creo que aquí lo importante es que usted tiene que tener todo el panorama de las emociones, ¿verdad? Y entonces se va a ir de la columna A a la columna B, o luego va a empezar, si usted quiere, pues numérelas, ¿verdad? O dígalas. Por ejemplo, usted encontró un problema en el corazón. A ver si... Okay. Una situación que afectó su corazón. Entonces tiene que buscar todas las emociones que estén en el corazón, ¿ya? Entendiendo que el corazón es la ventana nuestra en la percepción hacia el exterior, ¿sí? Y entonces, no importa si son americanas o son latinas, pero usted tiene que encontrar qué emoción es la que está afectando a su paciente, a su usuario, ¿ya? Muchas gracias. ¿Sí queda? Ok. A ver, Adrián, a sus órdenes. Sí, yo tengo otra pregunta. Hola, no, disculpe, lo que pasa es que solamente estoy trabajando, solamente estoy escuchando el audio y se escucha un ruido muy martillando ahí, de favor, oigan, es que solamente estoy escuchando, perdone usted la molestia. A ver, es que les comentaba que aquí juntos están en una obra, entonces vamos a tener a veces así como un golpecito, ¿ya? Y yo obviamente, bueno, pues de antemano les comentaba que
fue un problema de veras para conseguir transmitir. ¿Ya? Bueno, esta parte va a durar yo creo que aquí 1 o 2 horas más y después nos vamos a llevar muy suave. Entonces, aguántenos, por favor. ¿Ya? A ver, Celia, a sus órdenes. Tengo una pregunta. Cuando una persona deshace o quita las emociones, pero el trauma o el evento o la experiencia está grabada en la persona, eso va a seguir produciendo las emociones, ¿no? No hay manera de quitar el trauma o la experiencia de la memoria. Sí, porque usted las va a quitar a nivel celular, desde la estructura celular de la persona. ¿Ya? O sea, aquí obviamente hay otro tema que es el ADN. ¿Sí? Entonces, en el ADN tenemos a veces patrones que son emocionales, que son mentales, que son de adicciones, que son de dolor físico, que son de deterioro de la salud. Ahí están. Y a veces no es la persona, sino usted se tiene que ir a las emociones, a las memorias transgeneracionales o a los recuerdos negativos. ¿Cuáles son los recuerdos negativos? Pues, los que usted guste y mande, ¿verdad? Puede haber sido emociones, recuerdos negativos de muerte, puede ser, ¿cómo se llama? Recuerdos negativos de desvalorización. Es decir, no todo se centra en las emociones. Ciertamente es un gran cúmulo lo que hay, pero también hay otras influencias que también están marcando ¿cómo le dijera a usted? La causa de esa emoción. Acuérdense que el sentimiento nos provoca una emoción. Entonces nosotros tenemos que conocer la causa raíz. ¿Sí? Si alguien dice, oye, no me puedo quitar esto, bueno, pues a lo mejor es una situación de apego, ¿no? ¿Sí? Y ahí dentro de las emociones viene la situación del apego. ¿Sí? No sé si con esto pueda quedar, ¿cómo dijera? Aclarado su duda. Pues más bien es, por ejemplo, si hubo una persona que la trataron de robar y quedó traumada por eso, ¿cómo se le puede quitar ese origen de las emociones o el miedo, el pánico que tiene? A ver, ¿en dónde se refleja el miedo? De acuerdo a lo que acabamos de ver, el miedo se refleja en los pulmones. Estoy a punto de morir. Estuvo en riesgo mi supervivencia. ¿Sí? Entonces me voy a ir a los pulmones, pero también hubo un sentimiento ahí de ira contenida, de problemas a lo mejor, ¿cómo se llama? Que yo no pude expresar porque en ese momento me sentía amenazado de muerte. Entonces, obviamente, en mi hígado se forma una emoción de coraje, de ira, de enojo. ¿Sí? Entonces, por eso es que el terapeuta se convierte, cuando está haciendo una terapia, un rastreo, se convierte en un investigador privado. ¿Verdad? Tiene que considerar todos los elementos que hay alrededor de esos síntomas. Porque es un síntoma, no es una enfermedad. Recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, que el problema de las enfermedades no es que seamos atacados, sino nuestro cuerpo, ahorita lo vamos a ver en el conflicto biológico, nuestro cuerpo empieza a avisarnos de que algo está mal, algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted encuentra mucho miedo, póngale unos imanes infinitos en los pulmones, en los riñones, póngale un cinturón hepático y póngale un cinturón pancreático. Y con eso va a ver que prácticamente se destierra ese temor que tiene. Y ahorita vamos a ver más adelante los huesos, las partes del cuerpo que también coayudan a esa emoción a progresar. ¿Sí? ¿Con esto queda? Sí, gracias. De todas maneras, aquí estamos a la orden, ¿eh?
Acuérdense, vayan apuntando en un cuadernito todas las preguntas que puedan surgir. Cuando queden aclaradas, las van subrayando, las van quitando, de tal forma que podamos tener hoy un cierre exitoso, resolviendo todas sus dudas, y mañana un cierre de curso, pero con todas las dudas resueltas. Entendemos que van a surgir más, porque cada persona, cada terapia que hagamos va a ser diferente a la otra. ¿Ya? Bueno, ¿hay alguien que quiera participar? Ya va, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en nuestro siguiente tema. Se llama conflicto biológico. Y ahí es parte de lo que expresaron ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en la parte de la persona que robaron, que vio en riesgo su vida, su supervivencia, encontramos que hay un conflicto biológico. Este conflicto biológico, para entenderlo, bueno, pues vamos poniendo gráficamente pues cómo se desarrolla este conflicto. Por ejemplo, aquí la lámina dice, el comportamiento de una hormiga es diferente a la de un tiburón o la de un águila. Cada uno de estos animales tiene un comportamiento biológico que tiene por finalidad satisfacer sus necesidades biológicas de supervivencia y por tal motivo, el tiburón no necesita volar, el águila no necesita morder la yugular de una gacela, como lo hace un tigre, y una hormiga no necesita ni requiere el cuello para estirar el cuello para alimentarse. O sea, entendamos esa parte, ¿verdad? La biología, lo que vemos, también nos enseña mucho. ¿Sí? Entonces, el ser humano tiene una situación más compleja porque sus conflictos biológicos tienen la misma naturaleza en el caso de las animales, pero de una forma consciente. Ustedes nunca van a ver un perrito que no ha comido, ¿ya? Que anda en la calle y que anda estirando su patita para que le den de comer. Eso nunca lo van a ver. El perro, ¿qué hace? Va y busca, y por eso tiene un olfato desarrollado para saber dónde está la comida. Nosotros, conscientes, no nos comeríamos lo que el perro está comiendo. No beberíamos del agua que el perro está bebiendo. No nos acostaríamos o no dormiríamos en el lugar donde el perro está durmiendo. No nos mojaríamos, ¿ya? Como lo pueden hacer algunos perros que no tienen dónde guarecerse. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando ya le metemos la conciencia al conflicto biológico, se vuelve más complicado todavía. Y esto es porque el neocórtex, o neocorteza cerebral, o isocórtex, que es la estructura que los seres humanos tienen conformada en la mayor parte de la corteza cerebral, concretamente en el 90% de ella. ¿Sí? Se trata de la parte del cerebro que la aparición más reciente a nivel filogénico está conformada principalmente de materia gris, es decir, por zonas, los cuerpos de las neuronas, donde se encuentra el núcleo celular, y dendritas de las neuronas que forman parte del encéfalo. El neocórtex humano y sus altas sofisticaciones en sus funciones, más la aparición del lenguaje y el simbolismo, hace que muchos conflictos sean simbólicos o mediados por la interpretación cultural de las circunstancias, aunque en esencia la emoción subyacente sea igual o análoga al experimento de un ser vivo. Es decir, análoga es a lo mejor lo símil. Tiene que ver con el número 1, con el número 0, ¿verdad? Pero finalmente ese es en la informática, pero nosotros o nos quitan o nos ponen. Esa es la analogía, ¿verdad? Entonces, seguimos. El conflicto biológico, entonces, es la contraposición al concepto de común del conflicto psicológico o psíquico, porque es un conflicto que compartimos con todos los seres vivos y solo se comprende científicamente a la luz de la evolución biológica de los seres vivos, debido a que cada ser vivo tiene un código de comportamiento y está codificado en su ADN y es coordinado por su cerebro. ¿Ya? Entendido es
que nosotros desarrollamos o hemos ubicado nuestro desarrollo en 4 etapas, ¿verdad?, de crecimiento. Es la supervivencia, que es donde se nos dan todos nuestros órganos, pulmones, si nos ponemos no podemos vivir, el corazón, no podemos vivir, el hígado, los riñones, por ejemplo. Y luego entramos a una etapa de protección, donde ya prácticamente todos estos órganos, más los accesorios, se cubren de una membrana chiclosa llamada fascia, ¿ya? Entonces, estos órganos se van envolviendo a través de la fascia y así mismo se protegen. Y luego tenemos una mayor, que es la que protege todo nuestro frente, todo nuestro dorso, y que no permite que los órganos o las vísceras se estén empujando adentro de nuestra piel. ¿Ya? Bien. Y luego tenemos una etapa de movimiento, que esta generalmente se da porque el hombre primitivo dijo, a este me lo como y este me come. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia comer, hacia lo que se puede comer. Que a veces estaba implícito el peligro de que se lo comieran, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero él se inclinaba hacia donde él pudiera vivir, subsistir, ¿verdad? Y luego ya venimos en una etapa de relación, que es la piel, es donde ya prácticamente nuestro intersticio, así se llama el órgano de toda la piel, donde está compuesto por tejidos adiposos, canales, etcétera. Entonces, es cuando prácticamente tenemos ya la relación o la protección hacia lo que nos rodea. Entonces, un conflicto de supervivencia cuya comprensión requiere del entendimiento integrado de ciencias como la teología, la embriología y la biología evolutiva de los seres vivos. Para darnos una idea, podríamos decir que es un conflicto biológico el que se sentiría un águila que viera obligado a vivir bajo el agua, o que sintiera un animal carnívoro que se vio carnívoro, que se viera obligado a alimentarse solo con las plantas. Damos ejemplos que son extremos, solo para efectos de dar una idea. El animal, como ser vivo, se ve súbitamente obligado y forzado, lo que para él es un conflicto que pone en riesgo su supervivencia a vivir en forma contraria o al menos desviada de lo que el código de comportamiento natural impone. Por ejemplo, aquí diríamos, imagínense, por ejemplo, nuestra sociedad está compuesta de la familia. El núcleo social es la familia. ¿Qué pasa si alguno de los miembros tiene una relación extra? ¿Cómo se ve? O sea, es impensable para algunas personas, pero algunas personas lo han experimentado, ¿ya? ¿Y cómo se sienten? Mal. Hay una emoción que es traición, la que está inmiscuida, ¿verdad? Y es una traición bastante importante. Entonces, no podemos concebir a una familia que tenga varias familias. Y en la antigüedad, pues se aplicaba la poligamia, ¿verdad? Entonces, partes también del hecho de que el hombre está hecho para procrear y la mujer está hecha para crear. Pero finalmente ahora nuestros cánones sociales naturales, porque si uno tiene relaciones fuera del matrimonio, esto no propenso a varias enfermedades. ¿Ya? Estoy hablando del hombre y la mujer. Y varias enfermedades incluidas hasta la económica, porque también se gastan. ¿Ya? En tiempo, se gasta tiempo, recursos, etc. Relación. Entonces, ese es un conflicto. Actualmente es un conflicto, pero antes no lo era. ¿Cuándo? Cuando estábamos poblando la tierra. ¿Sí? Incluso había tratos de que razas puras eran buscadas para procrear con razas que fueran débiles, para que la mezcla diera individuos fuertes, sanos, altos. ¿Ya? Okay. Entonces quiere decir que un conflicto que surge cuando la supervivencia entendida en términos biológicos como la satisfacción de las necesidades biológicas de un ser vivo se ve amenazado. Y entonces Carl Jung dice,
hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Ahora, el famoso verso de Amado Nervo, que dice en paz, donde él dice, porque sé que fui el arquitecto de mi propio destino, no es así. Ese es algo que acaba de cambiar. Es decir, el hecho de que nosotros estemos aquí participando y documentándonos, estudiando lo que es, por ejemplo, el TBC2, eso significa que nosotros estamos abandonando cartagones que ya tenemos establecidos. ¿Quién de nosotros conscientemente pensó cuando en sus épocas juveniles que se iba a dedicar a la salud? Pocos. Porque nuestros padres dijeron, es una carrera de mucho recurso económico. Es una carrera donde te tienen que perder de vista. Es una carrera que exige mucho de ti porque tienes que estudiar mucho. Yo he visto doctores que se levantan a las 4 de la mañana con el libro, ¿ya? Y se acuestan a las 12 de la noche, duermen 4 horas, 3 horas y se levantan con el libro otra vez. ¿Por qué? Porque la medicina alópata está enfocada a tener, ¿cómo se llama? Está enfocada a la química del órgano, al funcionamiento del órgano. Cuando la medicina de biomagnetismo, como es la base de este TBC, está enfocada a ver qué es lo que, de una manera vitalista que le llaman, uno se dedica a considerar todas las necesidades de la persona en el momento que estamos con ellos en terapia. ¿Ya? Entonces, son muchas cosas que van cambiando. Entonces, ahorita yo ya no soy el arquitecto de mi propio destino. Ahora, yo tengo que hacer mi destino, pero conforme a mis circunstancias. Ya no estoy sujeto a lo que me dijeron los padres, a lo que me dijeron a veces los hijos, los parientes. No, tú no vas a poder con eso. Incluso, a veces ustedes ven así, ustedes hacen una terapia y la gente, a veces hasta de nuestra familia, dice, oye, podrás, o hasta nos ven así con ojos medio raros, como de incredulidad. Y eso a veces nos hace dudar. Y en muchas ocasiones no tenemos una percepción clara de las cosas porque nosotros mismos nos boicoteamos. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con el tema, dice, nuestro córtex o la corteza del stórtex tienen las funciones básicas de, permítame, déjenme refrescar un poco. Gracias. Conste que no la estoy haciendo publicidad a la coca, pero me gusta la coca. Bien, la Coca-Cola, La Coca-Cola. Bien. Entonces decimos que tiene funciones básicas que son nuestra capacidad de razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico y consciente. Además, me sirve como área de asociación e integración de diferentes percepciones, contribuyendo a formar una imagen mental de la realidad más precisa. Permite el análisis profundo de la información, la reflexión y la capacidad de la toma de decisiones. Y además, mi verdad puede ser diferente a la de ustedes, porque todos tenemos unas circunstancias e información interpretada de manera diferente de acuerdo a nuestra propia cultura. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense, nuestros hermanos chinos, ¿verdad? Ellos se comen los escorpiones así, ¿verdad? Hasta crudos, no hace, algunas veces les echan limón y sal, pero se los comen así. A muchos de nosotros se nos hace aberrante eso, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a ver eso. Pero hay personas que han ido a esas tierras a probar a esos alimentos y se los comen. Pero bueno, yo en lo particular no experimentaría con eso, ¿verdad? Entonces también sirve para generar mis habilidades de cálculo, de lenguaje, y estas dependen necesariamente del neocórtex, como
ya lo dijimos, y la transformación en diferentes zonas de esta estructura a memoria a largo plazo. Es decir, por eso estamos aprendiendo, porque esto nos está deformando lo que ya teníamos y está formando lo que queremos tener. ¿Ya? El desarrollo y la optimización de las restantes partes del cerebro, pudiendo controlar la conducta, gestionar las emociones, inhibir patrones de conducta no adaptativos, así como grabar y consolidar nuevos. Por ejemplo, imagínense a alguien que llega a un restaurante y que vivió, no sé, 2, 3 años o 10 años en la selva, y que ahí no hay cubiertos, ¿verdad? Ahí tienen que comer con los dedos. Por ejemplo, en la India se come con los dedos. Y es como está acostumbrado y es la costumbre de comer así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con otras culturas? No, ahora hay que tomar los cubiertos, hay que, incluso hay, ahorita es menos, pero antes había como 4 como 8 cubiertos que tenemos de cada lado, y todos eran acomodados de acuerdo al plato que nos iban sirviendo. Así los usamos. No, bueno. También sirve para el control y gestión de los impulsos, emociones y conductas. Permite la existencia y la consideración hacia los demás, la negociación de metas y en general la convivencia con otros miembros de nuestra misma especie. ¿Verdad? Y cuando alguien no tiene bien desarrollado el neocórtex, o que hay algunas cosas que están minando esa comprensión, pues es cuando ahora ya los consideramos como inadaptados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hacen lo que nosotros hacemos, no hacen lo que la sociedad en sí hace. ¿Sí? ¿Sí? Bien, pues todo esto parte porque Ricky Hammer estudió medicina y la etología de Tübingen. Según él mismo, ejerció varios años las clínicas universitarias de Tübingen y Gießen, y es donde se especializó en la medicina interna. Él era radiólogo, trabajó en varias consultas junto con su esposa, que era médica, y patentó varios inventos. Todo iba bien, hasta que un día, a las 3 de la mañana, el 18 de agosto de 1978, ante la isla de Caballo, Córcega, en un transcurso de una fiesta celebrada en un yate, un aristócrata italiano, el príncipe Vittorio, y se puso a disparar sin motivos ni causas aparentes contra una persona desconocida que dormía en la cubierta de un barco cercano. Esta persona era Guy Hammer, hijo de Rick Hammer, de 19 años, y uno de los hijos, les digo, del doctor Hammer. El joven fue trasladado todavía con vida a Múnich, Alemania, falleciendo 4 meses después a causa de esas heridas, el 7 de diciembre de 1978. La trágica muerte de su hijo, unida a las dificultades de la investigación judicial que se llevó a cabo, porque recordar que él no era médico, era radiólogo, y al desarrollo de un complicado proceso posterior, afectaron profundamente a la familia Hammer. 4 meses después, Hammer se le autodiagnosticó un cáncer testicular, en tanto que su esposa generara un cáncer, y el cual fallece en 1965 a causa de un infarto del miocardio. Vamos a ver la parte del miocardio. El miocardio sirve para generar estrés, obviamente cuando necesitamos esa fuerza, pero cuando se ve disminuida su actividad, ustedes no sé si han escuchado que hoy salió de vacaciones y se infartó. En el momento que el cortisol ya empezó a bajar su nivel, en ese momento se infartó. Y eso dice que son todas las enfermedades que son por sangre, corazón, venas, arterias, médula ósea, etc. Todo eso significa familia. ¿Ya? ¿Me sigue? Entonces, por ejemplo, Jaime pensó que debía haber una relación entre ambos acontecimientos, es decir, el cáncer de su esposa y su cáncer. ¿Ya? Según él, una amplia investigación posterior lo llevó al desarrollo de la nueva medicina germánica. En 1985 le fue retirada su licencia para ejercer la medicina, porque entendido, él era radiólogo. ¿Ya?
Esta suspensión fue posteriormente confirmada por una sentencia en el 2003. Más tarde se le acusó de seguir tratando pacientes ilegalmente y de la muerte de alguno de ellos. Cumplió 12 meses de prisión en Alemania y después se refugió en España, donde abrió otra clínica. En 2004 la policía lo detuvo en un domicilio de Málaga y fue encarcelado en Madrid. ¿Qué es lo que este hombre descubrió? Entonces, él siguió con sus temas judiciales y bueno, hubo varias sentencias, pero Hagen intentó varias veces entender una habilitación presentando una tesis, sobre la nueva medicina germánica, siendo rechazada por todas las universidades. La nueva medicina germánica es el descubrimiento científico efectuado por el médico alemán Richard Haber. Y prácticamente vino a descomponer todo lo que la medicina tradicional había compuesto. Vamos a ver. Pues precisamente él fue el que descubrió que había algún vacío existencial en donde el cerebro registraba un evento fortuito, recibido en soledad, sin una solución aparente, y prácticamente que fue súbito, fue doloroso, tremendo, ¿verdad? Entonces él prácticamente empezó a relacionar, porque él hizo alrededor de 10,000 correlaciones entre estudios de radiología del cerebro, y ahí determinó que prácticamente allí se daba el conflicto a través de una diana. Entonces, este descubrimiento consiste, y lo cual él promulgó 7 leyes biológicas naturales, porque su descubrimiento fue totalmente empírico, precisamente a través de sus estudios, ya en 40,000 pacientes, que explican el origen y la evolución de todas las enfermedades, exceptando las enfermedades por estados nutricionales, carenciales o traumatismos, los envenenamientos y algunas enfermedades congénitas. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano, es decir, mente, cerebro y órgano. Algún autor que escribió un libro que se llama La oscura claridad, dice que nosotros tenemos 2 cuerpos, uno que es mental y el otro que es orgánico. Pero que cuando nosotros no silenciamos esa mente a través del debido control del cerebro, entonces esa mente nos juega muchas malas pasadas. ¿Han ustedes visto las películas donde aparece un angelito y otro ser aquí, ¿verdad? Donde el angelito recomienda cosas buenas para las personas y el otro dice que no? O sea, normalmente se ve egoísmo en la parte de los argumentos o las ideas que va dando. Bueno, pues así prácticamente es el juego de la mente, el cerebro y el órgano. La mente llamada psique. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos que hay una correlación entre el fenómeno y lo que nos va pasando. Aquí lo importante es que tengamos esa diferencia. Incluso se nos narra aquí un caso de una persona que era muy querida por su nieta. A esa nieta, como la había cuidado y había procurado su salud, y había un cofre que le gustaba mucho. Incluso ella pensó que se le iba a heredar, porque ella había manifestado que le gustaba mucho ese cofre. Incluso en su casa hasta le buscó un lugar. Cuando este hombre muere y hereda, hay un conflicto tan grande en esta nieta que prácticamente al saber que no era la heredera de ese cofre, sino que había sido otra persona, entonces se forma todo un conflicto psicológico de pérdida. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es que a veces la mente nos va traicionando, nos va haciendo ver cosas que no existen. Ese se llama efecto sofrológico. Vemos cosas que no existen, pero que nuestra percepción
nos dice que sí existen. Este descubrimiento puede ser verificado y reproducido en cada paciente, simplemente con la ayuda de una tomografía cerebral computarizada sin contraste. Ahí vemos lo que es la diana, ¿ya? Hay determinados matices de colores que se van haciendo cuando está en conflicto, cuando está en la etapa de resolución y solución, se van dando algunos matices. La nueva medicina germánica no es una nueva forma de terapia ni de medicina alternativa, ni es un nuevo medicamento. Es una ciencia que explica el origen y la evolución de las enfermedades a partir de esta comprensión. Se puede efectuar la terapia de acuerdo a las leyes biológicas que generan. Sí se puede. Tomando en cuenta que las enfermedades son de un programa biológico que el cerebro fabrica para indicar que algo no estamos haciendo bien. El doctor Hammer, durante la década de los 80s y 90s, identificó que la mayoría de ellas tiene un origen emocional. Enuncia sus descubrimientos en el campo médico-biológico a través de las 5 leyes biológicas, donde se nos muestran los principios biológicos que rigen todos los procesos que hasta ahora hemos llamado enfermedades, tanto en los animales como en los seres vivos. Estos principios arrojan información precisa del comportamiento de los procesos fisiológicos subyacentes en las enfermedades basadas en la biología y la evolución biológica reflejada en la filogénesis. Al mismo tiempo, nos aportan elementos extremadamente precisos para valorar aquello que está sucediendo en nuestro organismo. Es decir, por ejemplo, imagínense, a veces nosotros tenemos gripa, ¿ya? Nos da gripa, nos da un resfriado. Y nosotros decimos, es que me mojé. Es que pisé sin zapatos. Es que el ambiente estaba muy húmedo. ¿Ya? Es que soy alérgico. Y ya tenemos ideas ya prefabricadas. Cuando realmente la gripa, como tal, es una enfermedad que da precisamente por enojo, por ira, por emociones no expresadas o expresadas con enojo. Si no, véanlo, ¿verdad? Y analícenlo. ¿Cómo sentimos cuando nos va la gripa? ¿Ya? Empezamos a sentir el cuerpo cortado, es decir, nos impide movernos. Empieza a darnos temperatura, es decir, empezamos a generar diferentes temperaturas en el organismo, porque el organismo está supeditado a que cuando hay temperatura está actuando contra los patógenos que nos están atacando. ¿Ya? Y luego se nos empieza a llenar los pulmones de flemas, se nos empieza a cerrar la garganta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que es cuando realmente la enfermedad está en su punto óptimo, ¿verdad? Pero producto de esas emociones retenidas o expresadas con enojo. Por eso cuando empezó este tema de la pandemia, le decíamos a los alumnos, no se enojen y, ¿cómo se llama? Y no tengan miedo. Son dos cosas básicas para el coronavirus. No tener miedo y no enojarse. Porque cuando tiene uno miedo, ¿qué pasa? Baja el sistema inmune. Cuando se enoja uno, ¿qué pasa? Baja el sistema inmune. Y el enojo, si ya va a resolverse a través de una gripa, ¿qué hace con los pulmones o con nuestro sistema respiratorio? Lo deprime. Entonces es muy fácil que algunos hongos que participan en este tema del coronavirus se puedan activar y motivados por un virus, ¿verdad? O que tengamos bacterias que son consumidas por parásitos. Es la simbiosis, la llamada simbiosis. Aquí tenemos unas imágenes donde prácticamente vemos el área del cerebro, el tronco cerebral, el conflicto, hay un susto de la muerte. Ahí se genera. El órgano, las células alveolares del pulmón. Síntomas, cáncer de pulmón.
ahí se nos van haciendo unos nódulos, producto de ese miedo, de ese susto a la muerte. Y luego, y también ahí vemos otra que dice, área del cerebro, corteza sensorial, conflicto de la separación. Órgano, peristalsis de la pierna izquierda. Síntomas, entumecimiento, parestesias. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también, cada neurona de nuestro cerebro va generando un edema en donde se implanta el conflicto. ¿Ya? Tenemos otra imagen que dice corteza cerebral, conflicto de la pérdida territorial, arterias coronarias, y bueno, pues entonces ahí tengo una angina que le llaman angina de pecho, angina perotis, ¿ya? Y si están viendo, las llenas son diferentes. Las situaciones geográficas de los conflictos son diferentes. La última, cerebro corteza motora, conflicto sentirse atrapado, órgano músculo del brazo izquierdo, síntoma, parálisis. ¿Sí? Ahí está. Entonces, prácticamente la secuencia bifásica típica de un bioshock, desde el inicio hasta el final, pasa por las siguientes fases. Hay un bioshock, y estas siglas son precisamente en honor al hijo de Dick-Hammer. Luego viene un conflicto activo, luego viene la fase de la pilórica, la de reparación, y la neumotomía cuando ya empieza prácticamente a darse ya la solución del problema. ¿Ya? Aquí prácticamente están los esquemitas para que ustedes, y aquí dice que en la noche los síntomas se agudizan precisamente porque nuestro sistema está dispuesto a descansar. Entonces ya no hay cómo protegerse, o descansa o se defiende. No hay otra. Entonces la primera ley biológica nos dice que es la llamada enfermedad, ahora programa especial de sentido biológico, y se origina a partir de un shock biológico grave, inesperado, agudo, dramático, vivido en soledad, que ocurre en forma simultánea en 3 niveles: la psique, es decir, la mente, el cerebro y el órgano. A este shock biológico, el Dick-Hammer le llamó síndrome de Dick-Hammer, es decir, bioshock, por siglas en alemán, en honor a su hijo Dick. En el instante que ocurre talmente inesperado, el sentido biológico, el contenido conflictual que la persona activa por sí mismo, puede activar uno o más, ¿verdad? Pero son programas especiales con sentido biológico, cada uno adecuado para hacer frente al tipo de evento inesperado vivido por la persona. El contenido biológico o sentir biológico es determinante en la localización del impacto, tanto en el cerebro, el foco de Hammer, y como el órgano, o en este caso, bueno, ya viene la simbología que ustedes van a encontrar ahí en los esquemitas, ¿verdad? A partir del conflicto, uno de los programas se desarrolla en forma simultánea en 3 niveles, que son psique, es decir, mente, cerebro y órgano. Aquí aparte vienen ya algunas connotaciones de la primera ley férrea de cáncer, que prácticamente es la principal. Vienen algunas connotaciones también de enfermedades de la ley del hierro o ley. Según la hipótesis, las enfermedades graves serían consecuencia de un acontecimiento vital traumático agudo experimentado en soledad que provoca un conflicto biológico y se puede localizar en el cerebro. Entonces, aquí entendemos que ante esa situación, a mí se me va, bueno, la persona que experimenta esas sensaciones, se me va a hacer una diana en alguna parte de mi cerebro. Y esa parte de mi cerebro es la que está conectada al órgano que se me va a afectar o que se me afectó. La segunda ley biológica, que una persona resuelve la situación de conflicto biológico, es decir, resuelve el peligro o amenaza experimentado en el bioshock,
Se presenta un conflicto que se llama lisis o conflicto lisis, en donde la persona comienza a sentir una sensación de alivio y paz sobre un conflicto biológico y se detienen los pensamientos recurrentes. Por ejemplo, imagínense un asalto. ¿Ya? Tengo dos formas de pensar en un asalto. Que pude morir o que gracias a Dios estoy vivo. O sea, no puedo pensar en los dos como consecuencia del otro. Siempre voy a pensar lo contrario, lo opuesto. Quítela. ¿Ya? Entonces, cuando mi pensamiento es, estoy a punto de morir, me amenazaron con un arma. Es más, vi el gatillo accionado, ¿verdad? O el percutor accionado, y sé que con cualquier movimiento se iba a salir un disparo. Pero entonces, mi control me dice, oye, ¿quieres tu cartera? Pues sale tu cartera. ¿Quieres tu coche? Pues sale tu coche. ¿Verdad? ¿Quiere meterse a tu casa? Ah, pues déjenme sacar a mi familia, ¿verdad? Total. ¿Sí? Pero eso me da la tranquilidad cuando yo tengo un evento. Fíjense, les platico una anécdota. Les decía yo que yo estoy trabajando en una panificadora que se llama Bimbo durante 40 años. Y en esos años, mis primeros años fueron andando en el mercado, es decir, andar vendiendo. ¿Ya? Ahí me asaltaron como unas casi 40 veces. ¿Ya? Me asaltaron con puñales, con pistolas, con gas lacrimógeno, con piedras, a golpes. Ellos llevaban el dinero. Pero entonces llegó un momento en que eran tantos los asaltos que la empresa contrató a un especialista que nos dijera cómo tenemos que actuar en el caso de un asalto. Entonces este cuate nos decía, mira, si el asaltante viene nervioso, ¿ya? Digo, claro, hay algunos que pues, ya han tantos asaltos que ya se aploman, ¿verdad? Pero aún así está nervioso, porque eso es una ley natural. Estás haciendo algo que no está bien hecho y eso te pone en un conflicto existencial, ¿verdad? Entonces, si tú lo agredes, él va a responder. Entonces, no lo agredes. Aquí te vamos a poner una caja de seguridad. Tu obligación como vendedor es echar el dinero aquí. Si esa caja se viola, por como quieran ellos violarla, tú no eres responsable de eso. Pero aguas si traes dinero en la bolsa, además de lo que te estamos autorizando. ¿Por qué? Aquí hay dos connotaciones, ¿verdad? Una, vas a pagar el excedente de lo que hayas traído de más. Y la otra, te vas a volver más atractivo para el asaltante. Tú andas trabajando, ¿verdad? Tú no andas consciente de quién te ve, de quién te sigue, ¿no? Eso no lo traes aquí. Tu meta es llegar y visitar a todos tus clientes, venderles el producto y regresar a liquidar lo que sacaste en la mañana. ¿Ya? No andas consciente de tu entorno. Entonces, entre más dinero traigas, más atractivo te vas a volver. Porque mira, ahí viene el que siempre trae dinero, ¿verdad? El que nunca lo guarda. Entonces, así, ¿verdad? Y la otra más importante, facilítale todo. ¿Ya? No lo interpeles, ni lo cuestiones, ni lo insultes, tú, tranquilo. Oye, quiero el dinero, ahí está. Oye, quiero tu reloj, ahí está. No uses reloj, no seas atractivo, no uses tu cartera, ¿sí? Porque la empresa no te va a responder sobre tus pérdidas personales. Te va a responder por la venta, por el dinero de la venta. Entonces, entre esas, pues, hubo muchas recomendaciones, ¿verdad? Y así le hacemos. Ya llegaban y, oye, pues, ya te vamos a saltar. Bueno, ya hasta los conocíamos, ¿verdad? Oye, mira, ya andan aquellos en bicicleta, ¿verdad? O sea, así andaban. Entonces, ahí tenemos la opción de cambiar el itinerario o, pues, regresarnos, ¿verdad? Si ya prácticamente teníamos casi toda la venta hecha, pues, ¿para qué te arriesgas? Pues, regrésate.
Pero a veces, pues, obviamente nos caían a media mañana, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que así fue como nos educaron, precisamente para paliar ese problema. Entonces, por ejemplo, el primer asalto que tuve, anduve nervioso 3 días, 3 días. Y lo que me quedó es que cuando yo veía a alguien en bicicleta o a dos en bicicleta, andaba yo en la camioneta y empezaba a llover, me dolían los riñones, porque ahí me quedó ¿cómo se llama? La resonancia de esa emoción. Hasta que prácticamente yo mismo estuve trabajando con esas sensaciones porque no me dejaban trabajar en paz. Pues ahí se acabó el problema. Digo, no quiero decir que no me siguieron asaltando, pero ya no se me hizo ningún conflicto. ¿Por qué? Porque ya observaba yo lo que me habían dicho, cumplía yo las normas que me habían dictado precisamente para protegerme, y nunca, gracias a Dios, nunca tuve una agresión que pudiera ponerme en riesgo mi integridad. Nunca. Sí, me golpearon y todo eso, pero nada más que eso. Bueno, entonces resolví yo mi problema. Pero hay compañeros que nunca lo resolvieron. Nunca lo resolvieron. Hay compañeros que participaron hasta en balaceras cuando llegaban los señores judiciales ahí a agarrar los zampones, aquellos respondían con balazos y todo, y aquellos agachados en la camioneta, pues obviamente fue traumático. Pero yo estoy hablando por mí y yo lo resolví. Y he visto balaceras, ¿verdad? Pero ya ahora ya no me causa ningún conflicto. En primera, porque yo digo, la muerte no está bajo mi control. ¿Ya? La muerte va a llegar quiera yo o no quiera. Y va a llegar en el momento que yo menos lo espero. Claro, yo voy a cuidar, ¿verdad? Y voy a hacer lo necesario para preservar la vida. Sin embargo, no es mi control. Entonces, pues yo digo una cosa, ¿para qué me preocupo por la muerte? Mejor ella que se preocupe por ver cuándo va a llegar. Y mientras, pues yo voy a ser feliz. Lo voy a intentar todos los días buscar mi bienestar. ¿Ya? Pero pocas personas, obviamente, podemos remontar ese marcador o esa esquela o ese estigma que nos formó ahí, ¿verdad? Hay otras que no. Precisamente hay enfermedades de miedo y el cáncer es una enfermedad de miedo a morir. Ese es con lo que más batallamos. Y a veces nuestros colegas, los doctores, y digo colegas porque aunque no hayamos estudiado medicina, en el diccionario dice, doctor es todo aquel que se interesa o que trabaja en bien de la salud. Con estudios y sin estudios. Nosotros nos llamamos terapeutas, ¿ya? Más propio. ¿Ya? Bueno, pero el punto es que todo eso que vamos caminando y que vamos conociendo a los doctores, a veces nos deja atónicos porque ellos con la mayor simplicidad le dicen, oiga, ¿sabe qué? Mire, aquí trae algo. A mí se me hace que a lo mejor a ver si no es canceroso. ¿Ya? Y a lo mejor con que me digan, no, a lo mejor no es canceroso, para mí sí lo es. Porque eso refleja que estoy en peligro de muerte. Y a veces no todos los estudios le dicen al doctor exactamente qué tienes. Ahí viene una mancha, un puntito. ¿Ya? Pero en una vez hemos visto que se resuelve con la búsqueda de un fenómeno tumoral. Y un fenómeno tumoral a veces es un infiltrado séptico que no tiene mayor problema, se deshace y se acabó el problema. Bien. Entonces, decimos aquí, a partir del momento que se inicia la fase de posconflictilosis, también llamada exudativa o de reparación eritematosa, aquí también se observa cambios en varios niveles, donde predomina la disminución de las frecuencias cardíacas, la respiratoria, el descenso, la presión arterial. También cambia el patrón del sueño, llevando a la persona a dormir prominentemente de día y despertarse por la noche. Se presenta cansancio, debilidad, inflamación, aumenta la temperatura corporal
y con una vasodilatación, dolor y sensación de malestar general. Esa es la segunda fase. La ley bifásica de las enfermedades tras el primer evento llamado enfermedad fría, que se manifiesta con signos de origen simpático, es efectuado para lograrse resolverlo y entraría en la segunda fase de curación con predominio de signos del sistema nervioso parasimpático, manifestados por una enfermedad que se denomina enfermedad caliente, o de tipo reumático, infeccioso o alérgico. Esta segunda fase del conflicto se manifiesta de una forma de edema, ocasionalmente con la proliferación de las células. Según el tumor, sería de signo y conflicto en proceso de curación. Cuando aparecen los patógenos, ya estamos en un proceso de curación. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también la tercera ley biológica, aquí venimos ya con todas sus fases, ¿verdad? Y es que dependiendo del área cerebral donde se ha activado el foco de Hammer, observaremos el nivel orgánico de dos tipos de comportamiento fisiológico completamente diferentes. Si el conflicto se encuentra en el tronco cerebral, pues vamos a observar una situación, pero si se encuentra en un conflicto activo, en un programa, la situación va a ser diferente porque va a haber un aumento en la función y eventualmente proliferación de celular, es decir, nos vamos a llenar de patógenos porque ya empiezan a reparar. Y observamos la presencia y ulceración y necrosis del tejido con reducción funcional de la fase activa. Gracias a esta tercera ley biológica, ahora se pueden comprender de forma sistémica todas las respuestas del organismo y ordenar las observaciones para cada caso. ¿Sí? Entonces, ¿me sigue? Bien. La ley o el sistema autogénico de enfermedades, según ella, diferentes partes del encéfalo controlarían de alguna forma que describe la evolución de diferentes enfermedades. La supuesta relación de los tejidos desarrollados a partir de cada una de esas etapas embrionarias, los conflictos cuyo foco se hallase en el tronco cerebral, en el endodermo, los tejidos, el cerebelo, que controlaría la parte de los tejidos originados a partir del mesodermo y provocarían proliferación celular en la fase de conflicto activo o destrucción de los tumores resultantes. La fase de curación, los conflictos controlados desde el cerebro, se afectarían los sistemas derivados del mesodermo y controlados por el cerebro, todos los precedentes del ectodermo, se produciría bien la destrucción tisular en forma de necrosis, úlceras, o bien la pérdida de la célula funcional. Aquí prácticamente hay otro esquemita donde prácticamente nos ilustra sobre el sistema ontogénico y estas se describen las relaciones entre nuestros tejidos y los diferentes tejidos de microbios, mostrados que los microbios no son la causa de las enfermedades, sino más bien los simbiontes con nuestros y actúan en forma coordinada con el cerebro. Desde esta fase de perspectiva, los microbios no son causantes de las enfermedades, sino necesarias para que estos programas especiales con sentido biológico, a través de su actividad coordinada por el cerebro y en proceso de reparación, la cicatrización se lleva a cabo en forma óptima. Y al unísono o simultáneo a la acción de nuestros tejidos en la fase de solución, cuando los mayores son síntomas potenciales, complicaciones, por lo que el contenido de la imagen de enemigos se les ha conferido, ¿verdad? Son los enemigos, pero no es así. El desconocimiento de estas leyes biológicas y las relaciones que nos muestran son elementos que nos impulsan a considerar estas posibilidades. Y bueno, aquí viene la ley, el sistema ontogénico de los microbios, ¿verdad? Aquí dice que un microbio, según esta ley, los microbios no serían patógenos, es decir, no causarían enfermedades, sino que serían un mero instrumento si están disponibles a las órdenes del cerebro, cuya función sería en la fase de curación, según el esquema definido en las tres capas embrionarias. Así, los hongos y las microbacterias
tendrían a su cargo los tejidos controlados por el cerebelo y las bacterias y los tejidos mesodérmicos, y el virus lo harían con los tejidos del. Aquí está la quinta ley biológica, y prácticamente es un programa especial de naturaleza con sentido biológico que puede ser entendido y comprendido a través de la evolución de la vida. Todos estos programas fisiológicos ordinarios de nuestro organismo, pues son prácticamente han sido integrados a través de millones y millones de años durante nuestra evolución y son por lo tanto absolutamente sensatos. De hecho, no hay nada de maligno o de benigno en todo esto, únicamente procesos útiles. Aquí prácticamente se muestra un esquemita de cómo está constituido nuestro cerebro y qué podemos encontrar ahí. ¿Verdad? Podemos encontrar incluso hasta lo llamado como constelaciones cerebrales, es decir, la interrelación entre toda nuestra corteza cerebral a través de nuestras neuronas. Y bueno, pues ahí viene una serie de cómo están relacionados, cómo es el comportamiento y cómo se manejan a través del cerebro. ¿Sigue? Entonces, prácticamente podemos decir que la quinta ley es de las primeras que sería un programa especial de la naturaleza desarrollado por la evolución de un objetivo definido. Incluso veanlo, si nosotros sacáramos a todos los patógenos que tenemos en el cuerpo y los pesáramos, pesarían alrededor de 2 kilogramos. Todos estos microbios. ¿Ya? Y si los contáramos, estaríamos hablando de alrededor de 20 billones de partículas o de microorganismos que están en nuestro cuerpo. Entonces, incluso obsérvenlo, ¿eh? Cuando uno se muere y lo meten al féretro, pues no le echan allí unos microbios ahí para que se lo coman, ¿verdad? Sino todo sale del cuerpo. Y para eso están hechos, ¿verdad? Para ir evolucionando nuestra naturaleza. ¿Sí? Entonces, bueno, prácticamente estaríamos hablando de que tenemos procesos cognitivos que prácticamente nos están ayudando a que todo este proceso del conflicto biológico se vuelva más sociable, más amigable para nuestro organismo. ¿Verdad? Entiéndase cómo nos relacionamos, cómo nos esforzamos, etcétera, ¿no? Y también entiéndase que la parte de la reducción del conflicto nos va a generar una enfermedad. Bien, pues prácticamente hay preguntas. ¿Hay preguntas? Como que los veo así medio pensativos. Hay mucho que estudiar. Este señor Camer es fascinante, ¿eh? Ahorita afortunadamente ya se le hizo justicia. Prácticamente todo estaba callado porque fíjense, la industria del cáncer es una de las industrias que más recursos saca, ¿verdad? Ahorita, sabe que incluso por ahí están promoviendo, ¿cómo se llama? Un medicamento o un MM, que se le llama, precisamente para el coronavirus. Y todos están resistentes, ¿por qué? Porque esto cambia las percepciones económicas que tienen los laboratorios. Ahorita todo interna, que si la vacuna se hizo, que se inventó, que si se reforzó, etcétera, ¿verdad? Pero todas estas leyes de Hammer prácticamente discurren el velo de la verdad y nos dejan ver exactamente qué es lo que produce las enfermedades. Y ya sabemos que las enfermedades con esto pues no son malas, ¿verdad? Sino que nos van, ¿cómo se llama? Reparando o nos están ayudando, pues obviamente a cambiar nuestra homeostasis. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, Vicente. Sobre. Gracias. Estabas explicando de que en la etapa de la reparación es cuando ya aparece el tumor.
Entonces, cuando estamos tratando un cáncer y buscamos los patógenos para impactar y deshacer ese tumor, no entra en conflicto, no se deja a la naturaleza que continúe su curso natural. Bueno, espérame, entendí que hasta que aparece el tumor, ¿no? El tumor ya lo trae. Es un conflicto que tiene la persona. Pero mencionaste que ya está en la etapa de reparación. Cuando y cuando... Ajá. Y entonces encontrar, por ejemplo, patógenos que están reparando o patógenos que están perjudicando. ¿Sí? Entonces, antes de impactar, el asunto es que por lo general, si no sé si ha sido tu práctica, por lo general el chiste viene cuando ya está en esa etapa y para que lo ayudemos. Entonces, cuando encontramos los patógenos que están activos causando el daño y los desactivamos, no estamos estropeando el proceso de la reparación. Bueno, primero, como que siento que nos faltaron, en esta afirmación nos faltaron unos pasos. Toda enfermedad es generada por un conflicto biológico, ¿verdad? Causa a partir de ahí, ¿correcto? Entonces, cuando el usuario o paciente llega contigo, es porque él ya trae ese conflicto biológico. ¿Qué pasa cuando el cerebro reconoce que ya no hay, por ejemplo, que ya no hay asaltantes, que los asaltantes que me quitaron el dinero, hablando del miedo, ya se fueron? A seguir robando tal vez, ya los agarró la policía, etcétera, pero que en ese momento decía yo, tengo dos alternativas. O agradezco que vivo, ¿verdad? O agradezco que no morí, porque son dos connotaciones totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando la persona llega, ella ya trae un problema, que tú como terapeuta vas a ayudarle a solucionar a través de la conciencia de la persona, porque el conflicto no lo tienes tú, lo tiene la persona. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, lo que yo decía es que aparecen los patógenos cuando ya está en solución. Entonces, tú tienes que preguntar si los patógenos son benéficos, están reparando o no. ¿Sí? Gracias. De nada. Por ejemplo, fíjense, hablando de eso, hay dos bacterias que son de reparación, la microbacteria leprae y la tuberculosis. Incluso, a veces, ni siquiera se tiene que impactar la lepra, o la microbacteria leprae, porque en ese momento, efectivamente, se interrumpe el proceso. Pero, una cosa muy importante, la homeostasis de la persona no va a permitir jamás que tú agregues su cuerpo, porque para eso está. Así de que no tengan miedo, debe ser tímido. ¿Con eso queda resuelta la duda? Sí, muy claro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti. ¿Alguien más? Bien. Bueno, entonces le damos la palabra al maestro Gerardo. Prácticamente viene con el siguiente tema. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y de todas maneras ahí en el chat quedamos pendientes de sus dudas. Muchas gracias.